Shop. Mi nombre es Luna Guadalupe, tengo 13 y categoría es Damas B. Estoy corriendo, empecé a andar desde los 5 años en cuatriciclo y empecé a correr en la moto a los 7. Yo lo veo que, no hago mucha diferencia en eso porque siento que todos podemos hacer el deporte porque es mixto. Y desde chiquita me acostumbré a correr con los hombres y recién el año pasado pude correr en la categoría de damas. Que se animen, que es todo, no todo es rápido, con el tiempo se va a ir dando y que se animen a participar. Estoy haciendo el campeonato argentino de WMX B y estoy peleando el segundo puesto. Estoy tercera ahora con 76 puntos y la segunda está a 75. En octubre, el 1 y 2, me toca correr la cuarta fecha del argentino y también estoy corriendo el riojano, que creo que estoy tercera en el campeonato de 85. Es un deporte que lo practico desde muy chiquita y siento que es muy importante porque disfruto bastante andar arriba de la moto. Y saludos a mi equipo, a mi papá y a toda mi familia que me apoya. Imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me, so come along and take a look because I want you to see. Yeah, the world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get it. You can take it over, you can make your tomorrows what you want them to be. You got the power in your hands to shape your history. You gotta take it up a level and go up higher. Put more fuel in the tank and turn up the fire. Come on and take a leap into your destiny and go
Bueno, Facu empezó a los 3 añitos a andar en su primer moto. A los 5 años empezamos a correr el motocross, a incursionar en lo que era el minicross. Y bueno, actualmente tiene 11 años él y llevamos, digamos, ya entre 5 y 6 años arriba de una moto. La verdad que estar afuera de cada carrera te llena de incertidumbre. Si bien tengo muchísima confianza en lo que hace él, pero bueno, cada carrera es diferente, ¿no? Y cada circuito donde vamos es diferente. Para mí es algo que me llena el alma. Y la verdad que empieza muy temprano, empieza a las 7 de la mañana, preparándose para ir al colegio. Bueno, de 8 a 2 y media él va al colegio, después almuerza, después él se organiza con el tema de las tareas, hace las tareas a la siesta, algunas veces se entrena a la siesta en lo que es parte de moto. Bueno, a la tarde ya hace las tareas y a la noche entre las 8 y 9 él ya va 1 hora al gimnasio. Eso es 3 veces a la semana ir al gimnasio y entre 2 o 3 veces también entrenar en moto. Y la verdad que el que primero empezó fue mi hermano a correr en el óvalo. Bueno, después mi hermano por unos accidentes tuvo que dejar. Seguí yo, desde los 9 años empecé a correr yo hasta el 2019, que ahí paramos. De ahí me dediqué de lleno a Facu. Pero bueno, la verdad que sí, lo traemos ya, no sé si en la sangre, pero lo hemos forjado año tras año para poderlo hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Y la verdad que es algo muy lindo, ¿no? Que lo llevamos hace años. Y bueno, uno cuando piensa y va pasando los años, piensa que es algo que no lo va a poder dejar nunca. Hemos intentado dejar o alejarnos y la verdad que no se puede. El día a día nuestro es pensar en lo que es moto y cómo mejorar en base a la moto. Como creo que es para cualquier deportista que se quiere destacar en algo. Nosotros trabajamos mucho para llegar a donde estamos. Si bien él tiene 11 años, pero tiene una vocación para hacer las cosas, el entrenamiento, la alimentación y todo lo que influye, ¿no?, a sentirse bien arriba de la moto. Mira, nosotros la próxima carrera que tenemos es del campeonato cordobés. Estábamos tercero en el campeonato cordobés, perdimos 2 fechas por su lesión hace 40 días. Y bueno, ahora el 17 y 18 nos toca en Pilar, en la provincia de Córdoba, que sería la 7ª fecha, ¿no? Entonces vamos en busca de sumar esos puntos que nos estaban faltando o que perdimos. Y bueno, después se viene la final del campeonato argentino en Villa Gesell, 17 y 18, serían 3 y 4 de noviembre. Y la verdad que es un deporte de alto riesgo. Es muy difícil estar en el papel de padre. Cuando uno se acostumbra y cuando se hacen bien las cosas, cuando se utiliza todo lo que es la indumentaria que realmente se tiene que utilizar, pasa a ser un deporte más. Pero bueno, yo es preferible que haga este deporte y concientizarlo, que si se anda fuerte en una moto, se ande en un circuito y con el casco puesto y no en la calle, ¿no? Es lo mismo pasa con el motociclismo de autódromo, de óvalo, correr picadas y todo eso. Siempre y cuando sea legal, todo es bueno. Redes sociales, manejamos la mía, que es Carlos Bazán, y si no la de Facu Bazán. Y la verdad, agradecer a toda mi familia por bancarnos siempre. Tenemos muchísima gente que nos ayuda para poder estar acá, si no, no se podría hoy por hoy. Tenemos nuestro equipo Moon de los chicos Luna, que bueno, ellos nos dan una mano muy grande, Puki Messer y mucho repuesto Gastón. Hay muchísima gente detrás de lo que es el motociclismo en nosotros, ¿no?